¿Alguna vez pensaste en una decisión que tomaste y no supiste si fue la correcta? No en ese momento. Ahora, años después, cuando ya no puedes volver atrás, recuerdas lo que hiciste, el camino que elegiste, lo que dejaste pasar, y nada parece lo suficientemente malo como para llamarlo un error. Pero tampoco se siente bien, y eso incomoda de una forma rara, porque no es un arrepentimiento claro. Es duda. Una duda que aparece de repente. En silencio. Cuando estás solo. Cuando no hay nada que distraiga. Y cuando aparece, no hay respuesta. Solo esa sensación, ¿y si no viví como quería? Empieza en cosas pequeñas. No es que te sientes a analizar toda tu vida de una vez. Es más sutil. Un recuerdo que aparece sin avisar. Una escena cualquiera. Una conversación que tuviste. Una decisión que tomaste. Un momento en el que dijiste que sí, o en el que dijiste que no y te quedas ahí. Un poco más de lo normal. Mirándolo. Como si algo en ese recuerdo no terminara de cerrarse. Al principio no pasa nada. Lo dejas pasar. Sigues. Pero vuelve. Otro día. En otro momento. Con otro recuerdo. Y empieza a formarse algo. No es una idea clara. Es más bien una sensación, como si hubiera partes de tu historia que no sabes bien cómo encajar. Porque en su momento, todo tenía sentido. Hiciste lo que creías correcto. Lo que podías. Lo que parecía mejor en ese instante. Y aún así, ahora lo miras distinto. Como si fueras otra persona. Viendo la vida de alguien más. Y eso genera una distancia rara. Porque ese alguien eras tú. Pero ya no te sientes completamente conectado con esas decisiones. Con esos caminos. Con esa versión de ti. Y ahí empieza la incomodidad. No porque todo esté mal, sino porque no sabes si estuvo bien. Y eso aparece en momentos cotidianos. Por ejemplo, cuando ves a alguien hablar de su vida con claridad. Con seguridad. Como si supiera que eligió bien. Y tú no puedes decir lo mismo. No con certeza. No del todo. O cuando alguien menciona algo del pasado, y tú te quedas pensando en el tuyo. Comparando. Revisando. Intentando entender si lo que viviste era lo que querías vivir. Y no siempre encuentras una respuesta. También pasa cuando estás solo. Sin ruido. Sin distracción. Ahí es donde más aparece esa sensación de revisar tu vida, sin saber exactamente qué estás buscando. Como si estuvieras intentando encontrar algo que justifique todo lo que hiciste. Algo que te dé tranquilidad. Pero no siempre aparece. Y eso deja una especie de vacío leve. No es tristeza fuerte. No es angustia intensa. Es algo más silencioso. Como una duda que se queda. Que no se resuelve. Que no desaparece. Y lo más extraño, es que no puedes señalar un momento exacto en el que todo se equivocó. Porque no hubo un gran error. No hubo una decisión claramente mala. Fue todo normal. Demasiado normal. Y tal vez eso es lo que más desconcierta. Que una vida que parecía correcta, no se siente completamente así cuando la miras hacia atrás. Y entonces haces lo único que puedes hacer, seguir recordando. Volviendo a escenas. A decisiones. A momentos. Como si en alguno de ellos fueras a encontrar una respuesta.
Pero en lugar de eso, encuentras más preguntas, más dudas, más esa sensación difícil de explicar, de que algo no encaja del todo. Y cuando eso empieza a repetirse, ya no es solo nostalgia. No es solo memoria. Empieza a sentirse como algo más profundo. Como si no estuvieras solo recordando tu vida, sino intentando entenderla. Y tal vez ahí es donde todo se vuelve más incómodo. Porque entenderla no es tan simple como parecía. Y cuanto más aparece esa sensación, más empieza a repetirse. No de la misma forma exacta, pero sí con el mismo fondo. Por ejemplo, cuando estás haciendo algo simple, algo cotidiano, y de repente, te distraes. No porque algo afuera te llamó la atención, sino porque te fuiste hacia adentro. A un recuerdo, a una escena, a una decisión que tomaste hace años. Y te quedas ahí, unos segundos más, revisándolo, como si estuvieras intentando entenderlo mejor. Pero no encuentras nada nuevo. Y aún así, vuelves. Otro día. En otro momento. Con otro recuerdo distinto. Y pasa lo mismo. También sucede cuando escuchas a alguien hablar de su vida. De lo que hizo. De lo que eligió. De lo que construyó. Y sin darte cuenta, empiezas a comparar. No de forma consciente. No como un juicio directo. Más bien como una sensación. Como si algo dentro de ti empezara a medir tu propia historia. A preguntarse si lo que viviste está a la altura de lo que esperabas. Y eso aparece rápido. En silencio. Sin que lo busques. Y desaparece igual de rápido. Pero vuelve. Siempre vuelve. También pasa cuando recuerdas momentos que en su tiempo ni siquiera parecían importantes. Pequeñas decisiones, cosas que hiciste casi sin pensar. Y ahora, las miras diferente. Como si cada una tuviera más peso del que parecía. Como si cada detalle pudiera haber cambiado algo más grande. Y eso te lleva a pensar, ¿y si en ese momento elegía distinto? Y esa pregunta se repite. Con distintas situaciones. Con distintos recuerdos. Con distintas versiones de lo que pudo haber sido. Y ninguna tiene respuesta. Solo más posibilidades. Más escenarios. Más dudas. Y con el tiempo, eso empieza a formar un patrón. Una forma de mirar hacia atrás. Que no se detiene. Que sigue. Que vuelve. Que insiste, como si tu mente estuviera intentando reconstruir tu vida, para entenderla mejor. Pero no lo logra del todo. Porque no hay una sola versión. No hay una única interpretación. Y eso deja todo abierto. Demasiado abierto. Y esa apertura, no siempre da tranquilidad. A veces da lo contrario. Una sensación constante. De no saber si lo que viviste fue suficiente. Y eso empieza a filtrarse en más momentos. No solo cuando recuerdas. También cuando estás viviendo. Porque incluso en el presente, esa duda aparece. En decisiones pequeñas. En momentos simples. Como si esa pregunta ya no estuviera solo en el pasado, sino también en lo que haces ahora. Como si cada cosa que eliges hoy llevara esa misma carga. ¿Esto también lo voy a cuestionar después? Y eso cambia la forma en la que te mueves. Porque ya no es solo vivir. Es vivir con esa duda de fondo. Con esa sensación de que en algún momento vas a mirar esto también. Y no vas a saber qué pensar. Y eso genera algo muy particular. No te paraliza completamente.
Pero te vuelve más lento, más cauteloso, más incierto. Como si cada paso tuviera un peso mayor. Y aún así, sigues. Sigues viviendo. Sigues decidiendo. Sigues avanzando. Pero con esa sensación constante de no saber si algún día vas a mirar todo esto y sentirte en paz. Y tal vez por eso, esa duda ya no es solo una reflexión. Ya no es solo mirar atrás. Es algo que se instaló. Que aparece en distintos momentos. Que acompaña lo que haces. Y que empieza a sentirse como parte de tu forma de pensar. Y cuando eso pasa, ya no es solo memoria. Es algo más profundo. Algo que empieza a tocar. Cómo entiendes tu vida, incluso ahora. Y cuanto más aparece esa sensación, más empieza a repetirse. No de la misma forma exacta, pero sí con el mismo fondo. Por ejemplo, cuando estás haciendo algo simple. Algo cotidiano. Y de repente, te distraes. No porque algo afuera te llamó la atención, sino porque te fuiste hacia adentro. A un recuerdo. A una escena. A una decisión que tomaste hace años. Y te quedas ahí. Unos segundos más. Revisándolo. Como si estuvieras intentando entenderlo mejor. Pero no encuentras nada nuevo. Y aún así, vuelves. Otro día. En otro momento. Con otro recuerdo distinto. Y pasa lo mismo. También sucede cuando escuchas a alguien hablar de su vida. De lo que hizo. De lo que eligió. De lo que construyó. Y sin darte cuenta, empiezas a comparar. No de forma consciente. No como un juicio directo. Más bien como una sensación. Como si algo dentro de ti empezara a medir tu propia historia. A preguntarse si lo que viviste está a la altura de lo que esperabas. Y eso aparece rápido. En silencio. Sin que lo busques. Y desaparece igual de rápido. Pero vuelve. Siempre vuelve. También pasa cuando recuerdas momentos que en su tiempo ni siquiera parecían importantes. Pequeñas decisiones, cosas que hiciste casi sin pensar. Y ahora, las miras diferente. Como si cada una tuviera más peso del que parecía. Como si cada detalle pudiera haber cambiado algo más grande. Y eso te lleva a pensar, ¿y si en ese momento elegía distinto? Y esa pregunta se repite. Con distintas situaciones. Con distintos recuerdos. Con distintas versiones de lo que pudo haber sido. Y ninguna tiene respuesta. Solo más posibilidades. Más escenarios. Más dudas. Y con el tiempo, eso empieza a formar un patrón. Una forma de mirar hacia atrás. Que no se detiene. Que sigue. Que vuelve. Que insiste, como si tu mente estuviera intentando reconstruir tu vida, para entenderla mejor. Pero no lo logra del todo. Porque no hay una sola versión. No hay una única interpretación. Y eso deja todo abierto. Demasiado abierto. Y esa apertura, no siempre da tranquilidad. A veces da lo contrario. Una sensación constante. De no saber si lo que viviste fue suficiente. Y eso empieza a filtrarse en más momentos. No solo cuando recuerdas. También cuando estás viviendo. Porque incluso en el presente, esa duda aparece. En decisiones pequeñas. En momentos simples. Como si esa pregunta ya no estuviera solo en el pasado, sino también en lo que haces ahora. Como si cada cosa que eliges hoy
Llevar a esa misma carga, ¿esto también lo voy a cuestionar después? Y eso cambia la forma en la que te mueves. Porque ya no es solo vivir. Es vivir, con esa duda de fondo. Con esa sensación. De que en algún momento vas a mirar esto también. Y no vas a saber qué pensar. Y eso genera algo muy particular. No te paraliza completamente. Pero te vuelve más lento. Más cauteloso. Más incierto. Como si cada paso tuviera un peso mayor. Y aún así, sigues. Sigues viviendo. Sigues decidiendo. Sigues avanzando. Pero con esa sensación constante de no saber si algún día vas a mirar todo esto y sentirte en paz. Y tal vez por eso, esa duda ya no es solo una reflexión. Ya no es solo mirar atrás. Es algo que se instaló. Que aparece en distintos momentos. Que acompaña lo que haces. Y que empieza a sentirse como parte de tu forma de pensar. Y cuando eso pasa, ya no es solo memoria. Es algo más profundo. Algo que empieza a tocar. Cómo entiendes tu vida, incluso ahora. Y cuando empiezas a notar todo esto, hay algo que poco a poco se vuelve más claro. No como una respuesta, sino como una forma distinta de entender lo que estás sintiendo. Porque tal vez no se trata de que viviste mal, ni de que tomaste decisiones equivocadas, ni de que tu vida no fue suficiente. Tal vez se trata de otra cosa. De algo más difícil de aceptar, que estás intentando evaluar tu vida. Como si hubiera una forma correcta de haberla vivido. Como si existiera una versión ideal. Una en la que todo encaja. Todo tiene sentido. Todo se siente completo. Y cualquier cosa que no se parezca a eso, genera duda. Pero la realidad es otra. La vida no se vive en una sola dirección clara. No es una línea recta. Que puedes revisar y decir, sí, esto estuvo bien. Es algo más desordenado. Más fragmentado. Más lleno de decisiones tomadas. Con la información que tenías en ese momento. Y ahí está el punto. Cada decisión que hoy cuestionas, fue tomada por una versión de ti. Que no sabía lo que sabes ahora. Que sentía lo que sentías en ese momento. Que veía las cosas desde ese lugar. Y desde ahí, tenía sentido. Aunque hoy no lo parezca. Y eso crea una tensión difícil de resolver. Porque estás comparando dos versiones de ti. Que no son la misma. La que vivió, y la que ahora observa. La que decidió, y la que ahora analiza. Y esa distancia, es la que genera esa sensación extraña. No es que hiciste algo mal. Es que ahora tienes una perspectiva. Que antes no tenías. Y desde ahí, todo se ve distinto. Pero eso no significa que haya una respuesta correcta escondida. No hay una versión de tu vida que puedas revisar y decir con certeza, esta fue la mejor. Porque no viviste las otras. Solo puedes imaginar, y la imaginación siempre llena los espacios. Con versiones más claras, más ordenadas, más convincentes. Pero no necesariamente más reales. Y ahí aparece otro punto importante. Tal vez no estás buscando entender el pasado. Tal vez estás buscando sentir paz con él. Y eso no viene de encontrar la respuesta perfecta. No viene de justificar cada decisión. No viene de ordenar todo como si fuera una historia coherente. Viene de algo más difícil, aceptar que no todo tiene que cerrar. Que no todo tiene que tener sentido completo. Que hay partes de tu vida que van a quedarse abiertas, sin una conclusión clara. Y eso incomoda. Porque estamos acostumbrados a cerrar. A entender.
a explicar, a darle sentido a todo. Pero la vida no siempre funciona así. A veces, solo fue lo que fue. Sin una razón perfecta. Sin una respuesta definitiva. Sin una forma de comprobar si podría haber sido mejor. Y aceptar eso no es rendirse. No es dejar de pensar. Es dejar de exigirle al pasado algo que no puede darte. Una certeza que nunca existió. Y tal vez por eso, esa duda que sientes no se resuelve con más análisis. No desaparece con más recuerdos. No se calma intentando entender todo, porque no es una duda lógica. Es algo más emocional. Es la sensación de no saber cómo sostener tu propia historia, sin cuestionarla constantemente. Y cuando empiezas a ver eso, aunque sea un poco, algo cambia. No el pasado. No lo que hiciste. Sino la forma en la que te relacionas con eso. Porque dejas de buscar una respuesta exacta y empiezas a notar que tal vez la pregunta misma no tiene una única respuesta. Y ahí, aunque no haya certeza, empieza a aparecer otra cosa. Algo más silencioso. Menos exigente. Pero mucho más cercano a la verdad. Y tal vez lo más importante de todo esto, es que no necesitas tener una respuesta perfecta. No necesitas mirar tu vida y sentir que todo estuvo bien. No necesitas llegar a una conclusión que cierre todo. Porque tal vez eso que estás buscando no existe de la forma en que imaginas. No hay una versión de tu vida que puedas revisar y decir, sí, así era como tenía que ser. Siempre va a haber dudas. Siempre va a haber partes que podrías haber vivido distinto. Siempre va a haber caminos que no elegiste. Y eso no significa que viviste mal. Significa que viviste con lo que sabías, con lo que sentías, con lo que podías en ese momento. Y eso es todo lo que había. Pero hay algo que sí puedes notar. Algo que cambia la forma en la que miras todo esto. Que esa necesidad de entenderlo todo, de evaluarlo todo, de saber si estuvo bien o mal, también es una forma de exigirte. De pedirle a tu historia una perfección que nunca fue posible. Y tal vez por eso incomoda tanto. Porque no se trata solo del pasado. Se trata de cómo te estás relacionando con él ahora. Si lo miras para castigarte, o para entenderte. Si lo miras buscando errores, o reconociendo que hiciste lo que pudiste. Y eso no significa conformarte. No significa decir que todo da igual. Significa dejar de colocarte en un lugar donde siempre estás en falta. Porque si miras tu vida solo desde lo que pudo haber sido, nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber una versión mejor en tu cabeza. Siempre va a haber una historia más clara, más ordenada, más correcta. Pero esa historia no es real. La única que existe es la que viviste. Con todas sus partes abiertas. Con todas sus dudas. Con todo lo que no se resolvió del todo. Y tal vez la paz no está en entenderla completamente, sino en poder mirarla, sin tener que resolverla. Sin tener que juzgar cada parte. Sin tener que decidir si estuvo bien o mal. Solo verla. Reconocerla. Y aceptar que no todo necesita una respuesta final. Porque lo que viviste no es un problema que tienes que solucionar. Es algo que ya fue. Y que ahora solo necesita algo distinto, que dejes de intentar corregirlo desde el presente. Y cuando eso empieza a cambiar, aunque sea un poco, la duda no desaparece del todo. Pero deja de pesar igual. Porque ya no estás luchando contra ella. Ya no estás intentando cerrarla. Solo estás dejando de exigirle
a tu vida algo que nunca prometió darte. Y tal vez eso es lo más cercano a sentir que no necesitas tener todo claro para estar en paz con lo que fue.